Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Caja de Pandora, un podcast cultural que invita a interpretar el mundo a través de la filosofía, el arte, la historia, el feminismo, los debates éticos, etcétera. Hoy, aquí en La Caja de Pandora, estamos muy contentos porque inauguramos un nuevo segmento que no habíamos podido, no sé, no habíamos encontrado la persona ideal para que nos hablara de algo que en la Caja de Pandora siempre hemos querido hablar, que es de la literatura, porque acá en la Caja de Pandora somos fan de la literatura. Hoy cuento con una amiga muy querida, también feminista. Ella es María Fernanda García Reyes y ahorita les voy a leer su semblanza. Eh, Y se pone los lentes porque ya la señora no ve. Ok. María Fernanda García Reyes nació en Puebla en 1994. ¡Ay, ternurita! Bueno, estudió literatura en la Universidad de las Américas Puebla, donde su trabajo como editora en jefe de la revista literaria Espora la llevó a estudiar la relación entre literatura y la construcción del espacio social. Fue asistente de investigación de la Universidad Anáhuac, Puebla, dictaminadora de la casa editorial Penguin Random House y jefa de la oficina de la Fundación Imagina México, destinada a la acción comunitaria. En cuanto a su trayectoria en la administración pública, ha trabajado en la Cámara de Diputados del Congreso Federal, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde fue secretaria técnica y, posteriormente, subsecretaria. Además, su enfoque profesional se decanta por la gestión e implementación de proyectos de acción comunitaria y comunicación, así como la coordinación editorial de investigaciones. Su eje de investigación es el panorama editorial y cómo incide en la esfera de lo político. Actualmente, está en proceso de titulación de la maestría en comunicación y cambio social por la Universidad Iberoamericana de Puebla. ¡Guau! ¡Tan chiquita! ¡Uy! Ay, estas generaciones vienen muy aventadas, diría mi abuelita. Ay, pues qué Ya no me contenta. digas. Yo les quiero decir, a los que nos están escuchando, que le dije a María, le dije, ¿sabes qué? Tú vas a escoger el tema, no me avises, quiero que sea sorpresa, sorpréndeme. Este, y pues entonces, ¿cuál es la sorpresa de qué nos vas a hablar, María? Y bienvenida, ¿eh? La verdad es que, ya sabes, este es tu espacio para ti. Ay, muchas gracias, Lore. La verdad, yo encantadísima. La verdad tiene mucho, o sea, como tú lo dijiste ahí en mi semblanza, tiene ya un tiempo que no me dedico a la literatura en forma, ¿no? Entonces, para mí, como que este regreso, y que más de la mano de una amiga feminista, pues me emociona mucho, porque al final, como que es parte de mí, ¿sabes? Y pues, por más Claro. que yo trabaje en otras cosas o lo que sea, pues me encanta regresar y siento que se complementa muy bien con lo que yo hago, ¿no? O sea, tema de acción comunitaria, acción política. O sea, Y siento que es algo, divulgación, ¿no? También divulgación. exacto, de investigación y divulgación. Entonces, pues yo estoy encantadísima y justo te voy a aplicar mi propia experiencia, porque me Venga. pareció muy importante empezar como en este segmento hablando de un libro, uno en específico, o sea, no atacar varias cosas, sino irnos de fondo a uno, y Muy que bien. fuera, sabes, de esas pocas cosas como raras, como bizarras, como poco comunes, pero al mismo tiempo entendibles, que en lugar de que te inspiren como repela la literatura, te inspiren amor y curiosidad, ya sabes. Yo me acuerdo que este libro lo encontré cuando estaba como en sexto semestre de la carrera. Bueno, no lo encontré, me lo dejaron en una clase que tuvimos, pero era de ¿Nos vuelves literatura a caribeña. repetir? ¿Nos vuelves a repetir el título del libro, del Ah, texto? se llama Ancho Eso. Mar de los Sargazos. Esta es mi edición que está en Ah, pero inglés. es en inglés. Why No, Sargas? pero a eso iba, Ah, son libros, la producción editorial caribeña es de repente difícil de encontrar,
porque casi nadie la conoce. Es como un nicho muy particular de la literatura que se usa más para investigación, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, tú como lector te vas a encontrar, pues, no sé, Alejo Carpentier o ya sabes, como nombres más conocidos, pero no a estos. Son ediciones de repente difíciles de encontrar. Gracias capitalismo ya existe Amazon, entonces ya te lo importan de varios lugares. Pero si ujú. tienen la oportunidad de ir buscando estos títulos, luego en universidades están publicadas y así, los encuentran en español y tal. Aunque tarden, de verdad búsquenlos y manténganlos ahí como en su lista porque valen mucho la pena. Te decía, yo estaba ya en un punto de la carrera en el que ya me daba mucha pereza. O sea, ya era como leer lo mismo todo el tiempo, ya hasta me preguntaba, ¿será que sí me equivoqué? O sea, me equivoqué en estudiar literatura y quería otra cosa. Y luego llegué a la literatura caribeña y dije, no, o sea, esto es impresionante. O sea, no tienes idea de la ruptura mental que te da encontrarte con libros así, ¿sabes? Entonces quise empezar por uno de esos y uno que fuera más o menos digerible para que pues ustedes también como que se motiven, encuentren un poco y nos movamos quizá a una literatura no tan europea, no tan occidental, Ok. pero con aportes, puf, yo diría mucho mayores, ¿no? A mí la literatura caribeña me encanta. Oye, Entonces, perdóname que te interrumpa, María Fernanda, no, pero no, me cuéntame, llama la cuéntame. atención. eh, o sea, dices que ya estabas harta como que no sé, de que siempre te pongan los clásicos, o es que yo no tengo ni idea. O sea, yo una de las carreras cuando estaba chavita, también de las que me interesaba era, pues ya sabes, filosofía y letras, pero ya para mi época ya estaba separada, malamente, muy Ujú, malamente. Pero bueno, entonces, a la hora de la hora, ya en la maestría me decanté por la filosofía. ujú. Pero acá en estudios de literatura, por ejemplo, no sé, o sea, cómo me llama la atención como que ven por autores, por continente, por oleadas de, ¿no? O como ¿qué? El realismo mágico, ¿no? ¿Qué es el realismo mágico? Era el boom latinoamericano, ¿no? Por ejemplo. O Ándale. cómo es, por ejemplo, para que igual en una de esas sí se nos animan varias a estudiar, que digo, es súper Ay, pues interesante. deberían. O sea, siempre Sí, da miedo cuéntame. porque continúa el estigma, ¿no? No, ¿de qué voy a vivir? O sea, te lo digo, yo tiene mucho que no ejerzo, la verdad, es algo difícil, o sea, es una profesión difícil, pero te prepara para tantas cosas que no tienes Sí. ni idea. O sea, yo he sido servidora pública y lo que más me ha ayudado ha sido la carrera en letras, porque te enseñan a analizar miles de Espectacular, textos de claro. distintas formas, te enseña a pensar realmente y es algo que nos Ujú, hace falta. O ujú. sea, entiendo por qué hace 70 años los abogados eran literatos y viceversa, ¿no? O sea, Sí, sí, hace las carreras, añales, ¿no? Sí, 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 antes de que se convirtieran sí, en sí, la como que rata que estudiabas las son. dos, ¿no? Ajá. Las carreras de literatura o filosofía y letras se estructuran diferente dependiendo de lo que quiera cada escuela. En mi caso, tuve la experiencia, yo soy de la UTLA, es una universidad en Puebla, es privada, Ujú, pero ujú. ahí el núcleo de profesores, pues es muy chiquito, son pocos profesores y al mismo tiempo pienso que son muy buenos, ¿no? Entonces, como que ellos dijeron, yo no quiero una carrera que sea como de filología, ni solo filosofía, ni, ni ni Aquí solo ando, ¿eh? Aquí ando, letras, aquí no. ando. Sí, sí, y yo, Lore, desapareciste. Entonces, como que ellos estructuraron nada más literatura, que es como tú dices, ¿no? Está separada. Y sí teníamos seminarios de filosofía o de semiótica, pero era literatura y era el corpus, digamos, universal, como para que salieras teniendo una idea de todo lo que existía y ya después te especialices, ¿no? eh, sí, definitivamente no te puedes quedar solo en la licenciatura, tienes que buscar una beta. Pero nosotros íbamos desde la historia del español, o sea, un poco de latín, las bases, hasta literatura medieval, un poco grecolatina, mezclado ahí con filosofía, luego de la colonia, la conquista mexicana 100% del siglo XVIII, XIX, XX, y ahí luego nos diversificamos en literatura inglesa, estadounidense, brasileña específicamente, un seminario entero en brasileña, un seminario entero en literatura caribeña, Órale. africana.
y aparte temas de como clases de escritura, ¿no? Escritura creativa. Y aparte filosofía, que eso ya fue el tema un poco de contemporáneo, posmodernismo, un poco así, ¿no? Ah, pero sí les Con dan sus filosofía a respectivos. ustedes. Ok. Sí, entonces sales más o menos armado con un buen corpus teórico para decir, bueno, a ver, a mí me interesa más la filosofía, me voy por acá, o a mí de plano me interesa la literatura inglesa y solo inglesa, entonces pues me voy para allá, ¿no? Y ya ahí Ah, ok. buscarás la maestría o lo que sea, ¿no? ¿Y cuánto dura? Y ¿4 años o 5 años? 4 años, normal, como la carrera normal. Como todas, Ujú. es así, ¿no? 4 años. Ah, Sí, no, no, pues es correcto. O como que, como sí, por que, ejemplo, como que tengo se me mucho, antojó estudiarla, ¿eh? Ah, no te creas, sí, no, suena de bien, verdad. ¿eh? Está Tengo, padrísimo. tengo muchas amigas de la carrera que salieron, por ejemplo, más escritoras, ¿no? Tengo una amiga que ya publicó 2 libros de poesía, entonces se dedica solo a la escritura, ¿no? Ah, Entonces te digo, como que sales con muy buenas bases para todo. Y a mí, en mi caso, pues me enseñó a decodificar textos en general. Entonces, pues tú me pones una ley, igual y no sé escribirla porque no soy abogada, pero puedo leerla y puedo entender de dónde viene el razonamiento, ¿no? Y claro, pues es haces súper valioso para el lo que ejercicio quieras hacer. hermenéutico te lo dio la carrera, por supuesto. Y que ese es el problema. A Ujú. ver, las leyes es eso, es hacer hermenéutica. Lo que se hace es una interpretación de, le llaman del sentido de lo que el legislador quiso decir. Así es lo que te dicen. A ver, Exacto. lo que el legislador quiso decir, entonces tú tienes que hacer esa interpretación y es un ejercicio de Ujú. hermenéutico. Y por supuesto, Así es. personas con tu preparación a veces se piensa que son los abogados, pero el problema es que el abogado es ahorita la carrera cada vez viene más abajo, los hacen técnicos, no es Ajá, lo exacto. que solía ser en el bonito siglo XIX y para atrás, ¿no? Eh, entonces, son incapaces de hacer una buena lectura, o sea, es increíble, increíble. Ujú, Entonces, por ejemplo, tú justo estuviste ahí en diputados. En el Senado ujú, hay muchos, ahí fue lo que me llamó la atención, de los asesores, no son abogados, hay mucho asesor filósofo, ujú, sociólogo, pues ujú, ujú. claro, un buen político se tiene que asesorar y nutrir de un grupo de científicos sociales sólidos. Y tú Es tener correcto. a alguien ¿no? con preparación de letras y filosofía, le va a dar al legislador que esté en turno lo que no tiene, porque es real. Muchas veces estas personas no traen preparación, Sí, como mucho, ajá, efectivamente. exacto. Entonces, bueno, pues te puedes ayudar de tus asesores. Esto, porque tú decías, es que a veces uno piensa Es que me voy a morir de hambre". No, mi rey, es que de ingeniero químico te mueres de hambre, porque 2025, es que nada hay. Yo le decía a los chavos, cuando les daba a los chamacos de prepa es que no, mis, es que pues yo quiero estudiar esto, pero mi papá me dice que estudie aquello porque me voy a morir de hambre. Dije, mira, tu papá me va a matar. Nomás no le digas que yo te lo dije. Te vas a morir de hambre igual. O sea, no hay futuro. No, ninguna pinche licenciatura, al menos en América Latina. En Europa sí, pero aquí en la América Latina no te dan Sí, no. nada. Hay cantidad de abogados de Uber, hay cantidad de contadores en Uber, o sea, no hay, o sea, ya ese concepto de los años 60 de estudia una licenciatura y te va a ir Licenciatura. bien, ya se acabó, eso fue Sí, no. el sueño boomer. La realidad, a lo que voy es que quiero incentivarlos a que estudien lo que realmente les llama la atención y su pasión, porque creo que comparto tu experiencia. A mí me pasa con el derecho, a mí me encanta. O sea, me encanta, pero claro, me encantaba derecho romano, filosofía del derecho, derecho internacional, todo lo que Ajá. no tenía quizá que ver con litigio, sino más con Mucho derecho con, ajá. comparado. Pero nadie me supo en ese momento de mis profesores como orientar mira, esta morra, pues va para esto. No, al final te, Ujú. te, te, te educan como un técnico y sales muy mal y en cualquiera, ¿eh? Sí, te dicen, ve, a fuerza Se sales y hace UT, litigas, ya, Anáhuac, fin. lo que sea, todas las PIN y la UNAM, todas no se salven. No sabes la mediocridad con la que salen los estudiantes en el bagaje cultural es, no, o sea, deprimente, así, deprimente. Pero bueno, yo ya me
Ya me pasé de No, pero payasita. es mucho de Y lo que aquí, decíamos, porque en este tipo de ejercicios o ya leyendo este tipo de textos, entiendes que, a ver, muchos críticos de la literatura, así puristas, me van a matar, pero no está aislada de un contexto social, ¿no? O sea, un libro es un producto de las conversaciones que están surgiendo en la época. Ya es una decisión propia como autor si dices, no me meto y yo quiero el arte por el arte y estoy ahí en ese nivel, o quiero hablar de los conflictos sociales, ¿no? Pero al final cuando escribes un texto y cuando analizas ese texto ese día o siglos después, pues hay disputas de poder, hay relaciones que están ahí hablándose y si no entiendes eso, realmente estás, como tú dices, hablando de una aproximación técnica que no tiene nada que ver con la gente, ¿no? Y al final está muy estigmatizado todavía eso de que lo que hagamos tiene impacto social. O sea, como que nos desvinculamos mucho de esa idea de que las acciones pequeñas, grandes, un producto cultural, lo que sea, claro. impactan en las relaciones sociales en pequeña o mayor escala, ¿no? Entonces, como tú dices, pues un político que está en el Congreso o lo que sea y no tiene esta noción de, a ver, voy a proponer esto porque el contexto es así, porque la historia vino así, por tal, pues solo está haciendo leyes ahí abstractas, ¿no? Perdona el Realmente, francés, a lo pendejo, ¿eh? Y tú ya lo viste. en efecto. Que se reforme el artículo de no sé qué. Y tú, ¿y qué es lo que se reforma? La coma. ¿Es neta? Ajá, exacto, Es cosas neta así. que por una pinche coma, por una vocal, es increíble. ¿No te desesperaba eso? O sea, que decías, Sí, vas a hacer una obvio. reforma de la reforma de la reforma de la reforma. No, no, es un asco. No, y eh, más cuando eso te lo meten a estadística, ¿no? De, yo ya propuse 200 iniciativas, ¿no? Ajá, pero las 200 son comas. eso sería interesante contarles al menos a las que nos escuchen y los que aquí al menos en México se ha dado esta cosa de la pendejada de la productividad, que lo mismo le pasa a los investigadores sociales, ¿no? Es de, Sí, bueno, claro. yo ya te estoy pagando, entonces tú me tienes que demostrar que sí estás trabajando. Entonces, para los legisladores, entre más presentes iniciativa, significa que tú Como que vas estuviste mejor, ¿no? trabajando, Trabajando no más. estuviste pendejeando. Pero no saben la cantidad de pero pendejadas que presentan nomás por convivir y quedar bien y que tengan ¡tuc! Palomita. A mí me dan, o sea, yo creo que tiene que haber una reforma que se quite esa estupidez, ¿no? Porque lo que está generando es alteras y alteras y alteras la misma ley, reforma de la reforma de la reforma. Entonces no acabas, o sea, el año pasado Y se sí, y reformó no y al año beneficia a ya nadie. lo volvieron a reformar. Y ya, bueno, ok, vas, investigas. ¿Cuál es lo que se reformó? Una pinche vocal. Entonces, hijo de chingada, perdón, pero es que da un Sí, claro. coraje. Pero es producto de lo mismo, ¿no? O sea, las estadísticas no están pensadas para pensar en bueno, no están pensadas para lo cualitativo, ¿no? Para evaluar lo cualitativo, sino, pues son números, 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 productividad, productividad. Pero pues realmente, ¿cuál es el Productividad impacto social de eso? lo pendejo. A lo tonto, sí. Y como dices, ¿no? En esta manera capitalista de ver las cosas. Y lo mismo está insertada, tú lo has visto porque fuiste becaria y yo como becaria lo vi, de investigación, que el mundo académico se vuelve así lo mismo. Como si eres Ujú. SNI, investigadores SNI te exigen cierto número de publicaciones en revistas Sí, justo. especializadas, en no sé qué, un número estúpidamente imposible, ¿sabes? O sea, es que es Sí, estúpido. Pues. claro. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que los académicos acaban repitiendo y se repiten y se repiten y se repiten. Y luego Sí, o citan a amplían, sus ¿no? La misma compas, ampliada. ¿no? Y lo otro, se citan entre sus compas, ¿no? Porque No, se también citan a está sí el rollo de, mismos. ¿qué tanto te citan a ti? No, o sea, horrible. Fue una decepción que yo dije, no Sí, manches, o sea, ¿qué te gusta? Un Hegel o estos grandes personajes con una o dos obras tuvieron en su vida cambiaron para el volverse mundo, sí, claro. inmortales. Por favor, o sea, hay que tener más respeto por el proceso creativo intelectual. No es posible que los estén orillando no, o nos estén orillando a que luego te empiezas a decepcionar
ya no, ni siquiera es de la academia, sino de los Sí, ya no procesos haces de investigación de modo. calidad tampoco. Pues claro, te sale una porquería, te estás repitiendo. Para una reflexión profunda realmente tienes que pasar años, o sea, no sé, Marx, por ejemplo, o sea, Marx hacía sus relecturas de lo que había escrito de joven. Y entonces por eso tú lo viste, o en la literatura. El joven Marx, el adulto, el teenager, casi, casi, ¿no? O sea, pero porque claro, nuestro pensamiento es dialéctico y va cambiando, o sea, no es lo mismo lo que Sí, pensábamos va a los 20 cambiando. años, a los 30 tú y yo, por ejemplo, a los 30, ¿no? Pero no te creas. A ver, María, no lo de los A los 30 30. es mis payasada. A ver, pero entonces, a Bueno, ti la literatura caribeña, yo, mira, la verdad es que yo soy muy ignorante y quizá peco de eurocéntrica, ¿sí? Para que me acaban de decir, ay, ya ves la blanca privilegiada. Bueno, me vale. pero no es culpa tuya, es culpa del sistema. No, pero te voy a Eso decir mil una por cosa, o sea, ciento. yo amo Dostoyevsky. O sea, creo que Ah, no, sí, yo Dostoyevsky es también. el autor de los Wow. los emos de closet. No, a mí me alucina y es lo mejor que me ha pasado en la vida y no me importa y me encanta también pues muchos clásicos. La neta sí, a mí me encantan los clásicos, pero yo quiero que me platiques entonces, ¿qué fue lo qué hay en la literatura caribeña que dices que a ti que no viste Movió la en vida. la europea clásica, por ejemplo? A ver, pues justo este libro, pensando en que la experiencia de todos es más o menos acercamiento a la literatura occidental, es como un retelling, como contar desde el otro lado la historia de Jane Eyre. No sé si alguna vez leíste Jane Eyre de Bronte. Recordarás que hay Sí, un sí, sí, sí. personaje que es el de la esposa loca y encerrada, que no tiene voz en ese relato. Entonces, este libro, que se llama Ancho Mar de los Sargazos, este, retoma ese personaje y digamos que le da voz, ¿no? Como en un ejercicio de estos modernos de recontar las cosas. Pero lo que me encanta de esto es que, a ver, lo escribieron en 1966, bueno, se publicó en el 66, no es así como un refrito como de estos a los que estamos acostumbrados actualmente, ¿no? Que se hacen como muy sin pensar. Si la Ujú. lees así sin haber leído Jane Eyre, te checa perfecto. Entonces, eso a mí me gusta, es como un producto autónomo, ¿no? Y se Oh. trata justamente de la infancia de este personaje que se llama Antoinette Cosway. Y ella es una niña de Martinica, si no me equivoco, República Dominicana, que digamos que era hija de unos grandes, bueno, como terratenientes, ¿no? O sea, plantación y son criollos, ellos. Mm. Entonces, el papá se muere, la mamá se vuelve a casar, tiene un hermanastro, ella es la grande y el hermanastro es el chiquito, y luego sucede ahí un gran incendio en donde pierden al papá y pierden toda la casa. Y se quedan pues la mamá y la hija solas, porque el hermanito también se muere, ¿no? Entonces se quedan puras mujeres en una sociedad donde justo se acababa de abolir la esclavitud. Entonces, si nosotros En en los México tenemos un... 60. Bueno, perdona, está ubicada en 1800, Ah, ya, ya, entonces todavía en el siglo tiempo de la... XIX. Ah, ya, se publicó, perdón, se publicó en los Ajá, se 60, en el publicó en el 66, 66 pero está y está ambientada ubicada en en el siglo 1800. XIX, donde todavía pues era colonia francesa, ¿no? Es correcto. Entonces, te abordan varios problemas. El primero es, por ejemplo, si aquí en México tenemos un asunto de mestizaje más o menos ca- calmado, tranquilo, pacífico, Ujú. Sí, pues allá hay mucha más diferencia de razas, porque racial, sí. están los negros, que tampoco se mezclan y son negros, los Ajá, blancos, que son blancos tanto franceses como ingleses, porque después de ser colonia antillana se volvió colonia inglesa. ajá, Y sí, sí, están sí. los criollos, ¿no? Que no son ni uno ni otro. Entonces, pues también te explora este como limbo, ¿no? Ella, desde que es muy chiquita, este personaje Antoinette tiene muchos encontronazos con una niña de su misma edad, pero es negra, y entonces te hace como una especie de paralelismo, ¿no? Y cuando se quema su casa y ellas se quedan pobres, bajan, digamos, de categoría social. O sea, son los blancos negros porque son más pobres que incluso los Los nuevos negros. pobres, ¿no? O lo que Exacto. le llamaban el rico venido a menos. Pero
o sea, fatal, están abajo de los negros en el escalafón, digamos, ¿no? Y este es un tema que se explora mucho desde su infancia y es como un primer acercamiento a un trauma infantil, ¿no? O sea, de tener todo, pierdes hasta tu casa y pierdes tu identidad. Y toda la novela se va desarrollando en este juego de identidades. Ahorita que están tan de modas, De- ¿no? de- Las identidades. bueno, identidades en el sentido identitario del nacionalismo del Pues sí, 19, sí, ¿sabes? del De quién lógico, que somos, tiene ¿no? sentido y no pendejadas. Sí, o sea, hay que recordar que en el siglo XIX, con las independencias y tal, pues ya estamos hablando de un discurso de descubrimiento, ¿no? De quiénes Correcto. somos, o sea, no somos europeos, no somos indígenas, no somos negros, ¿qué somos, Sí, no? es O sea, la como creación esta de los nacionalismos, ¿no? O sea, Estado-nación, como del sí, el nacionalismos, siglo etcétera. XIX, lo que pasó aquí en México con los jesuitas, ¿no? Que ellos son los que nos Correcto, dieron, crearon y formaron lo que sería al menos la primera etapa del nacionalismo mexicano. nacionalismo, es correcto. Entonces, pues esta chica pasa mudándose y un poco así tratando de averiguar cuál es su lugar en esta sociedad muy de castas, Mm, hasta que conoce a un joven inglés, que es nuestro personaje Rochester, que en la novela no tiene nombre. O sea, le dicen pues el joven o el inglés este o por su apellido, pero no le dan un nombre propio. Y eso es muy significativo porque es como para quitarle la identidad personal y hacerlo como este sujeto colonizador, ¿no? O sea, mm, como esta metáfora de la Inglaterra colonizadora. mm. Y entonces se enamoran y tienes ahí un momento, un lapsus de la novela muy bonito, ¿no? Que casi dices como de, ay, volví a creer en el amor, ¿no? Así súper romántico y salen de día de campo y tú vuelas, ¿no? Así. Hasta que se van a vivir juntos y entonces cambian de narrador, porque esto hacen mucho los caribeños, juegan con el lenguaje y con el narrador, ¿no? Oh, qué loco. Es importante pensar también que la novela tiene insertos de otro, digamos, idioma que se llama patois, que es como una mezcla entre el inglés y el francés, que es producto mismo de estas Wow. hibridaciones culturales, ¿no? Entonces, pues tú empiezas a leer y de repente ella no entiende estas palabras, o tú como lector no las entiendes, pero ellos sí, pues justo para evidenciar este choque, ¿no? De no hablamos español, pero lo entendemos, no hablamos inglés, pero lo entendemos, pero no es nuestro, hablamos otra cosa que los demás no entienden, ¿no? O sea, como que está todo el tiempo en este juego. Y pues escrito es maravilloso leerlo, ¿no? Porque al final tú vas leyendo y te topas con algo y te brinca, ¿no? Te choca. El caso es que se casa con este hombre y es muy feliz hasta que este hombre, que ya está contando desde su perspectiva, se empieza a dar cuenta de que no tiene idea de por qué se casó con ella, aparte de por el poco dinero de la dote, porque él también ya estaba al borde de la quiebra y le pagaron por casarse con ella. Pero en realidad es una antillana, o sea, es una mujer así de la isla, medio salvaje, Mm, que no le gusta, o sea, y que le empieza a resultar verdaderamente incivilizada, ¿no? Para sus estándares ingleses. Y entonces la empieza a ignorar y como que ella se empieza a estresar, ¿no? Y entonces te introducen esta figura muy de la literatura occidental clásica de la mujer histérica, ¿no? mm. Pero ya no te dicen como de, ah, pues esta mujer estaba loca, ¿no? Sino que te empiezan a dar las razones y es porque él le empieza a tratar feo. Y te sumerge en esta misma trama porque tú ya viviste el romance con ellos, ¿no? Entonces tú como que como lector ya te enamoraste un poquito y Y de te repente le empieza, decepcionas igual. te choca, exacto, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa? Y entonces, pues, ella Sí. está como en ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una nana que es negra, que se queda con ella, pues, hasta casi el final de la novela, y ella es la que le dice, a ver, ¿no te das cuenta de que este hombre te está como tratando feo y así? Y ella, no, pues es que me ama, y es que, pues, así es, ¿no? O sea, digo, yo te lo estoy traduciendo un poco, ¿no? En la novela es un poquito más complejo, pero Sí, como sí, que sí. también hay este diálogo entre justo una mujer negra que pues quizá tiene como unas experiencias más fuertes y ella que estaba como muy sumida en el amor y en la idea de recuperar esa familia que había perdido en el incendio del principio, ¿no? O sea, como que ella sí carga un trauma de todo eso que perdió y que en algún punto recuperó con el hombre y que de repente se le está yendo. Ay, pobre. Y las cosas se ponen tan mal, las cosas se ponen tan mal que él le dice, es que no me gusta tu nombre, ahora te vas a llamar Berta. Y le empieza a decir Berta, y Berta esto, Berta lo otro.
Y ¡Qué ella como hijo que de la fregada, pinche macho! ajá, y ella así de, no, es que yo no me llamo Berta. Y pasan las páginas y él le sigue diciendo, es que Berta, 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 y la Sí, le besa, ¿no? está La besa y le dice robándolo a Berta. su identidad, ¿no? Y llega el punto de que ella dice, me llamo Berta. Así. Entonces, pues no solo es como esta usurpación de la identidad, pues caribeña, ¿no? O sea, de los ingleses me dicen cómo me tengo que llamar, sino como mujer, ¿no? O sea, de mi esposo me está definiendo y me está nombrando. Y cuando alguien te nombra y te quita la posibilidad de tú enunciar, pues te quita toda posibilidad de acción política, ¿no? Esa ya es reflexión mía, pero el enunciamiento es como la parte medular de la acción política. Si no puedes nombrarte el mundo Totalmente de con tus acuerdo. propias palabras, por eso regreso al lenguaje este mezclado patuá que tenían ellos, que era mitad francés, mitad inglés, mitad otra cosa, ¿no? Así nombraban ellos el mundo y hacía sentido como en su cosmovisión porque podían nombrar las cosas con su propio idioma, sin ser inglés y sin ser francés. Cuando ella deja de hablar ese idioma también y él le pone otro nombre, pues ella ya no tiene identidad alguna ni conexión alguna con quién fue, ¿no? Y ya, pues el libro termina en que se van a Inglaterra, obviamente, y ella pues ya está loca y desquiciada, ¿no? Bueno, o sea, loca por decir, ya tuvo ahí una manipulación mental muy extraña, no No, es que pues. estuviera loca, la volvió loca. Y termina pues como en Jane Eyre, como con este juego recurrente del incendio, que ha estado en toda la novela desde el inicio de su vida hasta el final, que ella ve las llamas como una especie o ve el fuego como una especie de purificador, ¿no? Como que le empiezan a traer y se queda horas viendo una lámpara, horas viendo una vela, y ya está ahí encerrada en el ático, y todo esto pues ya en Jane Eyre ya lo leímos, ¿no? Que era como la esposa que estaba ahí encerrada y que nadie nunca supo por qué, pero estaba ahí loca, ¿no? Y al final pues no se sabe qué pasa, tú como lector, si ya leíste Jane Eyre, pues ya sabes que hay un incendio y ahí se muere, si no, pues te queda como esa duda, ¿no? Como esa... Ay, bueno, ya metí un spoiler horrible. Ya No, los no, no, spoileé a todos, no. pero No, yo creo que al si no te queda contrario, va, como esa va a duda de llamar por más la qué su atención. fijación con el fuego. Entonces, Mm. pues sí, así termina, ¿no? Como que ella ya está súper perdida de esto. Pero, pues justo, o sea, ese es el libro a grandes rasgos. Sí es un libro que tiene muy buena crítica, es un libro pues profundamente feminista, obviamente. Y te digo, como son caribeños, bueno, incluso México como Latinoamérica, ¿no? Pero los caribeños en particular porque tienen esta mezcolanza también de idiomas y cosas. Como son caribeños, tienen como una necesidad más grande de explorar esa pérdida de identidad y como mujer es doble. Te vas a encontrar muchas autoras caribeñas que hablan más o menos del mismo tema de diferentes formas. Cómo la colonialidad les quita no solo la identidad caribeña, sino la identidad de mujer, cómo las nombran, cómo las invisibilizan, cómo el tópico de la mujer loca no es igual al europeo, ¿sabes? Sí, O sea, sí, ahí no sí. es de, ay, me enfermé y caen enfermas 10 años. O sea, aquí es como un tema más político y más complejo. Y lo que me encanta de esta literatura es que no se esconde de lo político. O sea, no finge estar Le llega, o hablando sea, de no, otra no, no cosa, se ¿no? O queda sea, es nomás abiertamente político. en lo literario, sino que sí Exacto. lo se mete, lo aborda. Qué interesante. Oye, Sí, no es superficial. Entonces, realmente, ajá. para mí fue así como, o sea, y es un libro pues chiquito realmente, o sea, es así Ah, mini, te lo cheque. devoras así, En 2 días, es sí, y, que y está ya escrito vi. súper No, yo ya estoy sencillo, ahorita así de. ¡Qué, encuéntralo. qué buena Sí, o sea, es un librillo así, cosa me trajiste, ¿eh? Porque sabes qué me quedé pensando que efectivamente ujú, estamos muy alejados nosotros, los mexicanos, o al menos los países que no tuvimos, qué bueno, o sea, que no tuvimos la esclavitud, la trata que sí tuvieron otros países, como los fueron los ujú, caribeños o como lo fue Brasil, bueno, Venezuela también un rato y todo, pero no traemos ese trauma. Y eso es muy bueno. O sea, a los españoles le podemos exacto. echar una infinidad de cosas, pero no traemos ese trauma.
O sea, no, Sí, entonces la población afrodescendiente en México, claro que hay, existe y resiste, ¿no? Y también están muy precarizados. Eh, es correcto. pues bueno, en Puebla y Guerrero, Oaxaca son de los estados, quizás se me va alguno, no sé, donde más componente africano hay, pues Vicente Guerrero, Veracruz uno de nuestros grandes héroes de la independencia, Vicente Guerrero, Morelos, sería pues la Morelos era correspondiente. mulato, ¿no? O sea, claro que sí hay herencia, Exacto. pero la mayoría aquí en México, cuando trajeron los negros, los trajeron para las minas y pues murieron la mayoría. La mayoría, porque lo que dicen es que los negros que trajeron aquí un tiempo, en primera, a los que habían puesto a trabajar eran a los indígenas, ya sabes, durante la colonia en las Ujú. minas. ¿Qué vieron? Que no resistían, se les Que no morían. resistían, Son mucho exacto. más chiquitos, delgados, entonces se traen a los negros. Pero fue tan brutal los trabajos en las minas aquí en México y Perú y Bolivia que se murieron, o Y que sea, muchos no fallecieron. sobrevivieron, o sea, fue una cosa, era una brutalidad, era un campo de Horrible. concentración en minados, ¿no? Entonces, se nos fue mucho esa población, no, no, fue un exterminio que se quedó ahí. Entonces, quizá esta cosa que tú nos cuentas de esta experiencia del trauma y del robo de identidad, nosotros no, quizá no lo traemos porque al final nos dieron una Sí, identidad. En vez de sí, no fue robárnoslo, tan, a quizá no nosotros fue nos tan crearon violento una y identidad, ¿no? Al final, exacto. este movimiento, insisto, con los jesuitas, que son los que dieron la primera etapa del nacionalismo mexicano, este, dieron una identidad y fue una muy buena mezcla, aparte. No manches, ahí fusionaron todo el componente y riqueza indígena cultural y sí con el elemento que traían europeo, pero esa fue Sí, la grandeza de religioso. los jesuitas. Recuperaron todo y dijeron, no, nada más, esto es México, o sea, es prácticamente lo que dicen, esto es México. O sea, el corazón, lo que late es el mundo indígena, los pueblos originarios. Y ahorita se me está yendo, no sé si te acuerdas tú de quién es no es Clavijero, ¿Clavijero? ¿Era Clavijero? ¿No fue el Clavijero el historiador? El que empieza a decir, va a Europa porque empiezan a decir que los nativos O Fray eran, Bartolomé. no, 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 el jesuita, ya previo antes de la independencia, fue una discusión allá en los salones en Francia con un fulano que se llamaba Buffon, y este Buffon decía que los pueblos originarios, bueno, no decía pueblos originarios, pero que los indígenas eran animales, ¿no? Que no tenían alma. O sea, todavía seguían con esas pendejadas. Es increíble. Y eso que ya no estaban en la Edad Media, ya estábamos en plena ilustración. Entonces, sí va a ser clavijero. Él hace una argumentación, va y llega y le Sí, dice, no, espérame, Francisco Clase. deberías ver las tradiciones y cultura que tienen esta gente. A mí no, siempre se me va, porque es un libro también chiquito que dice, ¿saben por qué no se mueren de hambre los bebés aquí? Porque si las mamás no pueden amamantar, les dan atole. O sea, es una maravilla. Imagínate la aportación al mundo que fue, mire, si usted no puede darle leche, hay una cosa en México que es atolotl, una bebida mágica de maíz y los niños no se les mueren. O sea, de esos y mil cosas, relatos maravillosos que hace Clavijero, y lo que hacen es, efectivamente, quizá al menos en América Latina, los que pertenecimos a la colonia española, nos crearon una identidad. Cada país tiene una muy distinta. La de México, al menos, nos la crearon los jesuitas en su primera etapa. Pero acá es muy Ujú. interesante cómo es el relato de los caribeños, que sí es un despojo terrible. Y Sí, porque justo ese no libro que pasaron me por ese cuentas, proceso. qué, qué fuerte para para la personaje. Ah, Sí, es súper ¿cuántos fuerte, es años súper tenía cuando, fuerte. cuando se casa con el fulano ese, el pinche inglés ese? Ay, ni sé, pero creo que como 15, o sea, una cosa así, pues Ah, bien tampoco chiquitos como a todas, ¿no? 20, ¿no? Ujú. Pero, pues sí, o sea, realmente
todo el concepto, digamos, del libro es muy disruptivo, muy, o sea, incluso para nosotros que se supone que estamos cercanos a esos procesos, ¿no? O sea, yo me imagino a un europeo leyendo esto, no creo que lo entienda ni por asomo, ¿sabes? O sea, porque al final sí te pega como en aspectos muy, no sé, muy elementales del trauma histórico quizá que cargamos, ¿no? Claro. Y como te digo, el hecho de unir toda la novela con este trauma de la infancia, pues digo, en lo personal a mí me resuena mucho porque pues me recuerda un poco de cómo yo me hice feminista, ¿no? O sea, que sí fue así como un poco de trauma infantil, pero, o sea, otras Sí, personas. todas, yo creo que todas traemos algo por ahí. Exacto, o sea, alguien que incluso no tan pequeña haya pasado por algo así como que les haya cambiado la vida, de repente o sea, te resuena mucho, así como lo vas cargando por toda la vida, ¿no? O sea, y como, pues como al final nunca se va, ¿no? Y siempre estás tratando de reconciliarlo. Entonces te digo, o sea, para mí este es un libro profundamente político y está escrito de una manera tan novelizada, tan amena, que como que solo te arrastra. O sea, ni siquiera lo haces tan consciente. Todo este análisis como que terminas la novela y ya lo sabes sin saber cómo lo sabes, Sí, ¿me sí, entiendes? sí. O sea, como que solo lo atravesaste casi hasta vivencialmente, ¿no? Con ella. Y pues es un poco de la historia de la misma autora, ¿no? Porque ella era antillana y se fue a vivir a Londres y pues ahí mismo la discriminaban, ¿no? Por no ser inglesa, ser antillana, o sea, si hablas inglés, pero no eres inglesa, eres como... Y en Mm, Antillas lo mismo, ¿no? Pues no eres negra, no eres criolla, pero tampoco eres inglesa, entonces no eres blanca, ¿qué eres, no? sí, sí, sí. El que este conflicto Entonces de... sí es como un hablar desde el limbo fantástico, o sea, Está tú muy, encuentras muy, muy obras como interesante. Dostoyevsky que dicen están bien construidas, tienes un narrador, está cerrado perfectamente, ¿sabes? Esto no te da la impresión de que esté cerrado, no te da la impresión de que sea como una obra maestra pensada, o sea, te da la impresión de que es real, de que es, o sea, de que está Más vivencial, más personal, quizá. atravesado por la vida. Ajá, exacto. Que se supone que esa es una característica que tiene la literatura, luego dicen, ¿no? Femenina, que es como el ejemplo más evidente es Virginia Woolf, ¿no? Que es mucho Mm, ella escribe a partir de su reflexión vivida, y Colette, ¿no? Todas estas, al final ujú. es su propia vida, su propia experiencia, lo que están plasmando en su literatura. Yo Se me pienso que lo fue, que pasa te con iba a esta preguntar, te literatura, iba a preguntar ah, otra cosa de, sí, te iba a decir, no, pero está interesante, ¿eh? O sea, ¿no crees que a mí, por una cuestión de estructura, no estructura, pues amo Saramago? Ah, es mi crush Saramago, y es un santo desmadre. Ese señor no pone ni puntos. Y y cuando punto, escribe sí. también, es como escribe también, no necesita punto, ni separar párrafos, ni se, ¿sabes quién está preguntando? ¿Sabes quién está respondiendo en una misma? Eso es, o sea, entonces, claro, no manches, claro que me interesa esta novela que dices porque Sí, sí, como sí. que hace catarsis, ¿no? Como que te hace que es lo que tiene Una, también la literatura, eso a veces es muchísimo mejor que cualquier terapia. No, te sí, no, es sacude súper catártico. horrible. Te sacuden a mí muchas obras. A mí el segundo sexo, Incomoda, la sí, última claro. parte, me sacudió mucho mal rollo, ¿eh? O sea, Sí, sí, mal sí. plan. Así de, sí, yo estoy en la inmanencia, soy un fracaso en la vida. Simón de Beauvoir estaría muy decepcionada de mi inmanencia. En otras, sí, pues, ¿no? O sea, pero es eso, o sea, la literatura tiene esta ventaja que aparte es terapia gratis y una terapia de Sí, choque. o sea, Terapia de te tiene que choque. incomodar, 1000%, No, no, te mil sacude, por te ciento. sacude, te sacude. Entonces, y te ayuda caray, yo pensaba que las cosas eran de esta manera. Por ejemplo, tú te acercaste a un mundo que, por ejemplo, yo ignoro totalmente, que es el trauma de todos estos pueblos caribeños, esta pérdida de identidad, el que tienes que hablar, te quitan tu idioma original, el que traías, y de repente te ponen el inglés, y de repente ahora el francés, y ahora el español, según el invasor. No, no, no está muy.
Sí, o sea, y llegar al punto de cambiarte el nombre, o sea, a mí eso se me hizo Sí. brutal, o sea, cómo de repente un sujeto puede decir, no, es que no me gusta tu nombre, ahora te llamas Berta, y tú, o sea, y Ese ahorita yo es lo que digo, luego se conoce como heterodesignación, que es lo que Simón de Beauvoir ha dicho. A ver, es que aquí la mujer siempre ha sido definida por el hombre, históricamente, todos. Bueno, Aristóteles, el filósofo, tú sabes que decía que la mujer era tuta, ¿cómo es? Tuta mujer in úteros. ¿Qué es una mujer? Es un útero. Ah, no, pues a toda madre. Y luego y luego 2025. No, los vientres de alquiler. Ah, me estás diciendo lo mismito que pensaban hace sus cuatro, ¿no? O 200 sea, siglos. es de verdad que Sí, estás total. con esta argumentación arcaica, mm, terrible, de lo más rancio, y Sí, pero lo brutal es que como en este libro, o sea, no te das cuenta. Es algo que va cuando la van pasando como que poco cambiando. a poco. Sí, 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 o sea, es un juego, digo, es lo que pasa aquí, aquí estamos hablando de una situación amorosa, pero pues es lo mismo cuando estás en una relación violenta, ¿no? Que de repente, ¿Mm? no es que la loca eres tú, no soy yo, ¿no? Y te van cambiando esto y te lo van cambiando de una forma tan sutil Ay, que sí, qué estás feo, sí, sí, ahí y sí. ya no tienes idea de cómo llegaste ahí. Y esta la designación es lo mismo. O sea, Sí, de repente sí. te llamas diferente y no sabes ni cómo terminaste ahí, ni Te cómo aceptaste eso. O sea, despersonalizan. no tienes idea. Totalmente, totalmente. Y pues te digo, esto pasa en muchísimos de estos libros. O sea, es una Mm. preocupación recurrente de los autores en general y de las autoras mucho más. Es lo que te decía, el tema de la literatura femenina o de Ajá. las autoras en general es que siempre te lo dicen, ¿no? Y es un asunto peyorativo, ¿no? De, ay, no, es que escribe de sus vivencias y escribe de sus romances y del Así asunto de, del ay, corazón, pobrecitas, ¿no? Viven ay, enamoradas en la pendeja. pobrecillo. Pero realmente tenemos que, o tuvimos, pues sí, tenemos que recurrir a eso como autoras, porque ni siquiera hemos tenido la posibilidad de expresar eso en nuestras propias palabras. Entonces, pues tiene que ser, es una especie de reconstrucción incluso de la propia Biografía, vivencia, de la propia vida, de tu que propia pues biografía, ¿no? Es una manera claro, de que a fuerza pasa reconstruirte. por lo emocional. O sea, Claro. si no hubiéramos pasado por esa negación, pues estaríamos como los hombres, ¿no? Escribiendo filosofía desde el principio porque tenemos claro quiénes somos, ¿no? Pero como tenemos que hacer todo ese proceso de descubrimiento, y pues eso es muy diferente como lo hacen las caribeñas a como lo hace Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? O sea, ella al final pues está en un contexto, digamos, ay, es que odio eso de blancas privilegiadas Sí, no, occidentales. pero no, Pero a sí, ver, sí. o sea, vivía en Occidente, tiene un contexto diferente a una mujer Tiene una antillana, ¿no? habitación propia donde puede escribir. Escribir, exacto, que pues es algo que aquí era imposible, ¿no? Que aquí no, o Sí, sea, sí. ni siquiera te estabas preocupando por ti misma, te estabas preocupando por, no sé, el mulato de al lado, ¿no? Entonces, o por la independencia, o no sé, porque abolieron la esclavitud, o sea, por otras circunstancias. eh, que no las hacen más o menos válidas, pero también siento que tardamos mucho en descubrir estas voces. O sea, No, es tardamos que, años en descubrir a las autoras caribeñas, siglos. no, pues Y al a mí me final, pues parecen, el mismo racismo, ¿no? O sea, sí, te voy a dar a conocer. Luego conocemos un montón de China, de Corea, de un montón de lados. Pero creo que sí, es alguna más vez, fácil no, conocer no a los sé si te japoneses, por acuerdas, ejemplo. hubo una aquí en Guadalajara que creo que fue temática de países invitados afrocaribeños, Ujú. pero no me acuerdo, no sé si, no estoy segura, no sé si tú llegaste a escuchar, tú que eres seguidora de la literatura afrocaribeña. Creo que fue hace no mucho, porque te digo, este como descubrimiento caribeño no es o sea, es bastante reciente, no es tan Ah, lejano. sí. Sí, o sea, en general, autores hombres y mujeres como que resurgieron un poquito. Y también se debe, obvio, al contexto sociopolítico global que vivimos. O sea, estamos o estuvimos hace unos 10 años, ¿te gusta? Presenciando más o menos el regreso de las izquierdas, ¿no? En un tema geopolítico general. Entonces, pues obviamente resurgen otras voces y otros relatos, ¿no? Mm, Tiene mucho que ver con eso también. Los libros que se leen o lo que las editoriales imprimen
o a lo que se le da foco, digamos, o las voces que pueden salir, pues más o menos corresponden al régimen tanto de gobierno como del capital. O sea, Oye, las editoriales que están publicando. pero por ejemplo, aprovechando que tú tienes el conocimiento, has trabajado en editoriales, ¿cuál es el criterio que se da? Ahorita me quedé pensando pero me deja, cayó el perrito. ¿Cuál es Ay, pinche perrito. Bueno, esto lo voy a quitar. Ya. ¿Cuál es el criterio de una editorial para decir quién aquí, qué se publica, quién publica? Porque si estos escritores, libros del 66, no manches, es que es increíble que apenas quiere decir que llegaron y dijeron, oye, no manches, este es muy bueno, ¿por qué nunca se publicó? ¿Cuál es el criterio? ¿Quién toma las decisiones? Yo no tengo, para mí el mundo editorial y todo ese desmadre es como un mundo desconocido y también tengo la duda de cuál es la función del librero. O sea, digo, perdón que no tiene nada que ver con tu reseña, pero No, aprovechando no, que no, tienes el conocimiento, o sea, una cosa es el librero, el que le llaman el librero, y otra cosa es no sé, el el jefe. editor. El editor. Sí, ay, entraste al tema que más me apasiona en la vida. Este, Ay, pinche a Lore. ver, hay una variedad de editoriales. Están las comerciales, que en este caso, ahorita en el momento, son dos grupos bastante grandes, que Planeta. fue Penguin Random House, que es estadounidense o literatura de habla inglesa, que fue primero Pearson, luego Penguin Random House y así, ¿no? Y está Grupo Planeta, que es Ujú, español. los Y españoles. son como los dos grandes grupos editoriales del mundo entero, así. O Ah, sea, si tuvieras que decir como quiénes escogen que leemos, esas dos editoriales, al menos hispanohablantes, ¿no? ok. Dos, enormes. Esas son comerciales, o sea, esas sí se rigen por qué vende. Los Ya. criterios editoriales se van a basar en eso. O sea, ¿qué libro me puede garantizar ventas? Porque pues, es una empresa privada, de eso viven, ¿no? Hay aparte pequeños sellos editoriales que surgieron, eh, por ejemplo, en México, pues no sé, los 30, los 40, los 50, que eran sellos locales que, que publicaban voces locales, ¿no? Y estamos hablando pues de la época quizá Vasconcelos para adelante, Mm, este, es más, incluso un poquito antes, ya que estaban criticando todo este tema de eh, que México tenía que ser un país al mismo nivel de España, ¿no? Y los editores españoles decían, bueno, estos inventados, ¿qué no? O sea, nosotros inventamos el inventados. español. Sí, Estos estos Mexicans que. qué van a decir, así, a venir a decirnos que se publica, ¿no? Y que pueden escribir libros, ¿no? Entonces también ahí había un tema colonial, cultural todavía muy grande, siglos después de Ajá, la independencia, ¿no? Que los españoles decían, yo no voy a publicar un mexicano porque ¿qué va a saber un mexicano de la lengua española? Y la RAE sigue siendo una autoridad para el español y tal, ¿no? ajá, Entonces ajá. pues, empezaron a surgir pequeñas editoriales independientes que fueron publicando cosas bastante reaccionarias o reactivas en su tiempo y empezaron a tener Mm. éxito local, ¿no? Y empezaron a producir, por ejemplo, tú como abogada sabrás de Cajica, ¿no? Que ¿Lo- saca lo- libros o sacaba ¿Los de qué? libros de Cajica, ¿sí es Cajica? Caji. Que es una No. editorial especializada en libros de derecho. O Porrúa, Ah, por ejemplo, bueno, sí, por Rúa, sí. que son como nacionales, ¿no? Oye, Ajá. entonces, O sea, esas nacieron como en esa época. El fondo México, es como un fondo económico de México, Sí, Fondo de Cultura Económico. El Esa es Fondo de una Cultura iniciativa del Económica, Estado. está pensado en esta lógica de como estos culés No nos no están publican. sacando, entonces vamos haciendo, porque es viejísima, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Pues sí, ¿tú sabes como cuánto tiene el Fondo de Cultura? Yo creo Por que eso debe ser como de los 30, ¿no? De los 20, 30, como Vasconcelos y por ahí. sí, ¿no? Es de Sí. lo Creo que más antes, viejo que tenemos. sí, creo que antes el tema de la publicación se la llevaba la SEP, porque por ejemplo en el vasconcelismo ya traíamos el tema de
vamos a hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Y era una literatura más social, más de izquierda, ¿no? Y de decir, pues vamos a contar Ah, el trasfondo de la Revolución Mexicana, novelas así de revolución, Los de abajo de ah, Mariana Suela es de esa época. Rulfo. Entonces, como que las editoriales siempre se enfocan, sobre todo las pequeñas, en decir qué es lo que la gente tiene que leer para que se forme una identidad. Y todos los mexicanos crecimos más o menos con ese corpus, o sea, todos los mexicanos crecimos leyendo, o bueno, nosotros igual y no, pero dos o tres generaciones. Nuestros abuelos, por ejemplo, crecieron leyendo ese corpus de Vasconcelos y pues fueron ellos los que dijeron, a ver, desde el Estado se van a publicar estas, se van a distribuir gratuitamente estas, y esto es lo que la gente va a leer, y esto es lo que es el mexicanismo, ¿no? Entonces, Ah, así las editoriales van formando como sus intentos de implantar ciertos criterios identitarios, ¿no? órale. Después pasa que ahorita, 90, 2000, 2020, Ajá. esas grandes editoriales se dan cuenta de que estas chiquitas valen la pena y las empiezan a comprar. Y pues Mm, lo que pasa cuando el mm. capitalismo compra cosas, pues las arruina, ¿no? Entonces ya el gran capital decide que van a publicar esas editoriales. Que aunque tienen fama y son reconocidas ya porque dices, ah, pues ahí publicaban a Roberto Bolaño. No, pues ahora ya no, ¿no? Ah, Entonces van contando chiquitas. Y esos sellos grandes que yo te decía, de Planeta y Random House, ahorita están compuestos de muchas editoriales chiquitas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a surgir editoriales que conocemos como independientes. Y esto, en Argentina, ellos son los pioneros en hacer una cosa que se llaman editoriales cartoneras, que cartoneras. son, sí, y eso viene como del 2010, que ves que entraron como en una recesión económica horrible y les fue fatal a todos y cerraron No han fábricas y salido desde el 2010. desmadre de Menem, más bien nunca han salido. Digo, espero que no se ofendan, pero mm, pobres, No, ¿no? sí, sí, o sea, ellos tienen Tienen, una situación económica ahí densa. sí, sí, Y sí, entonces heavy. empezaron los trabajadores a recolectar cartón y empezaron a imprimir en ediciones baratísimas, en libros muy baratos hechos de cartón. Por ahí debo tener yo dos o tres. Qué Y los interesante. vendían muy baratos y son como cooperativas, como de economía local y obviamente de textos pues rudos, ¿no? O sea, las independientes tienen la facilidad de que pueden escribir lo que quieran porque no se basan en las ventas. Entonces lo disruptivo está siempre en las independientes. Qué Disruptivo padre. tanto muy de izquierda O de como de no derecho. voy a hablar de político y voy a hablar de poesía, no, como poesía abstracta, ¿no? De arte por el arte, Ah, sin ya. meterte en temas políticos y el arte, Mm. ¿no? Así en mayúsculas. Que son dos posiciones opuestas, pero totalmente reactivas a una política editorial comercial. Y entonces empiezas a ver que las editoriales comerciales empiezan a publicar bestsellers, ¿no? Y de Crepúsculo, y ahorita no sé qué se está publicando, la verdad, pero pues No, novelillas pues así de es que sabes que, claro, ahora me da todo el sentido. A mí la FIL no me gusta. Se convirtió en pura porquería. Eso que ahorita, es que ahora todo tiene sentido, claro, por eso está retacado de crepúsculo y pendejadísima y pura superación personal, personal, exacto. coaching y, y eso. Lo que más de hecho, tú ves en la FIL y lo más lleno es superación personal. Es como siempre, lo más lleno es toda la porquería, Jordi Rosado. O sea, es como Exacto. o sea, la mierda de la mierda está lleno de mierda en la FIL. Todo lo que me dicen, no, es que más bien la FIL ya se vuelve es más bien un negocio para las editoriales. O sea, no es tanto una cuestión de que se traigan, no sé, grandes Sí, expositores o buenos dicen, textos. no, o sea, Ajá. ya, o sea, la FIL y sí, es la que yo de hecho luego de empezar a dejar ahí porque luego ya sabes que se atasca inexplicablemente, así como que ahora resulta que todos leen aquí. Si somos no sé si el país o de los países, al menos de América Latina, que menos lee. Y Guadalajara no se diga. Y tú ves la fil atascada. ¿Pero por qué? Porque hashtag tapatíos, como es la novedad, es el chisme, y como luego aquí en Guadalajara no hay eventos, pues voy a pasearme como Pues si sí, lo fuera único que es la una fila. plaza comercial. Y los ves nomás Ay, enchinchando a la gente. O sea, no te dejan ver nada.
O sea, no, por eso ya no, ya, o sea, me harté de ir a la fila. Ya ni Era vas. una cosa que realmente amaba, pero porque luego eso pasó. Se parecía, yo creo que eso, Sí, pues las van comprando. metieron esta porquería, entonces se masificó. Pero mal, no sé si Raúl Padilla lo hizo a propósito, ¿no? Porque se supone que él, este señor, un personaje oscuro y raro, eh, según él lo que le interesaba era la cultura y la chingada, pero tú en el momento en que tú ya, tu, tu, ex- tu exposición, no exposición, tu feria más importante del libro, traes esta porquería, o sea, a nivel mundial la fila es como, wow. ¿No? La FIL de Guadalajara. Sí, Pero todo está el llena, mundo quiere estar en la fila. pero está llena de porquería. Lo más interesante de las filas, ¿sabes qué suele ser últimamente? Los eventos musicales. Porque Ujú. si traen grupos del país invitado, entonces, eso sí está bueno. Sí, 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 sí. Pero neta y pues algunas conferencias, pero no, la verdad es muy, muy triste, pero es que ahora entiendo, ahora que me explicas de quiénes son los que te dicen que vas a leer y qué no vas a leer y cuánta porquería hay, o qué te metes en la cabeza, está muy... O sea, por ejemplo, un Agustín No, Laje, es gravísimo. ahí vende, ¿no? O un Milei, o sea, Milei, La Gloria y toda esta gente pendeja, que bueno, pendeja que llega a la presidencia, se salían, yo me acuerdo ahí su cara de demonio loco, pues te Sí, o interesa, sea, y si no lo es un están asunto promoviendo, al final lo grave. están promoviendo, al final es una Exacto. manera de decir, pues sí lo apoyamos, al loco No, este con pues sus al ideas. final siempre te da mucho capital simbólico todavía estar en algo relacionado con ferias de libro o escribir un libro o lo que sea, ¿no? A ti Ah, como político en particular, bueno, no sé, tú recordarás así como que o el gobernador, exgobernador que escribió su libro, ¿no? Los presidentes escriben sus libros. O cuando es un fin de sexenio, una Navidad, y te dan un kit de libros, ¿no? Así de Puebla Antigua y monumentos de Puebla. O sea, está cargado de simbolismo, es como legitimarte. Entonces, pues no es un mm, asunto, digamos, menor, ¿no? Y también, pues lo que decíamos, ¿quién está controlando lo que lee la mayoría al punto de que pueda ser tu identidad? O sea, qué saber, fuerte. yo soy una adolescente de esa época del 2008, 9, 10. O sea, yo sí crecí con Crepúsculo, yo devoraba Crepúsculo. O sea, yo era la compradora número uno de Crepúsculo. Pues quieras Ay, o no, sí, eso te me tocó hace... a mis alumnas con eso. Oye, pero Pero te yo no sabía hace de qué se una trataba esta persona. pinche novelita hasta que escuché una crítica feminista de, no saben la misoginia y machismo que están en esas novelas y que están leyendo las niñas. Sí, ¿verdad? Que el tipo era un O nefasto, sea, manipulador y y la no, bella, no. pues es que jamás iba a leer eso porque yo ya estaba ruca, yo era la maestra, no me llamaba, pero las veía eso, era en mi clase, se los castigaba las desgraciadas, digo, las quiero mucho, porque estaban con el pinche libro y no me pelaban, Es pero que sí te enteré engancha, que sí ¿no? había mucha misoginia, ¿cierto? Sí, pues es una representación de una relación muy ¿Tóxica? tóxico tradicional, ¿sabes? O sea, pues sí es un personaje femenino protagonista muy dependiente, muy emocionalmente dependiente, De de un él. tipo que pues no solo está guapísimo, sino que pues es más maduro, es más grande, la forma en la que Mm, habla, ya sabes, o sea, sí es una representación muy tóxica, la neta, muy problemática, pero a ver, tú a tus 15 años pues sí te enamora un poquito. Y claro que somos producto, o sea, la generación que sigue de la mía, yo creo que ya no, por lo que veo y me cuenta mi hermano y así, pero al menos mi generación somos producto de esas relaciones medio violentitas, así de 3 metros sobre el cielo, de, de, Ah, la película esta, ¿verdad? ¿sabes? De hombres así medio problemáticos, tóxicos, muy machos, y salir de ahí pues te cuesta un Y el chorro, ¿no? personaje de la mujer lo salva, ¿no? O sea, es como, Sí, es esta idea de yo me voy a quedar con él porque va a cambiar por mi porque, amor, porque yo lo amo y así, ¿sabes? o sea, Y seguimos pues repitiendo eso la misma, consume. nomás reloaded, ¿no? Sí, 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 En sí. la misma porquería, nomás dicha en otros personajes. Pero eso consumes y claro que para una niña de 15 años, Claro, te pues sí marca. dices, pues así quiero, ¿no? Y pues claro que te hace una identidad, o sea, te hace ahí una necesidad,
te Y hace tu idea desear del amor es cosas, esa, ¿no? Porque al tu final te idea del enamoras amor del es personaje esa. porque que cuando uno lee, eso es lo que pasa, te enamoras del personaje y dices, ay, sí, yo quiero encontrar en mi vida un Iván Exacto, un Karamazov. Héctor. Y así de, no, ni madres, yo soy Iván Karamazov. Eso, chingado. Entonces, Oye, pues pero qué, obviamente lo que lees, pues te genera identidad. Obviamente claro. la lectura que te ponen es una decisión política muy consciente. O sea, los escritores no son, digo, los editores, bueno, escritores y editores, no son Ajá. seres así neutrales, ¿no? O sea, ellos te dicen y lo piensan, y es un tema de captivar a las masas, y es un tema de manipulación comercial y marketing, claro, claro que es un tema político. O sea, es una postura política decir quiero que las niñas piensen que el ideal del amor es este. Es decir, quiero que la gente piense que si repite 5 veces estoy bien, va a estar bien y superación personal, ¿no? O Oye, sea, no, por supuesto que espérame, es un se me tema vino a la mente otro peor. político. El de las 40,000 del Grey, del gris, del Grey, esa pendejada. Porque esa luego, las de tercero de prepa, me acuerdo que tenía una chiquilla de, No, pues las "Mi, niñas Crepúsculo crecimos para ¿ya 50 sombras viste de Grey, o sea, esta?" sí, Ella no la estaba leyendo, vio la película, le dije, no, y la verdad es que no me gusta este cine. Ay, Miss, tú y tus chocanterías. Bueno, no, 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 le digo, no, fíjate que yo no veo porquerías. Y luego eso, me voy enterando de una crítica feminista de que todas las universitarias, porque fue un boom de tercero, o sea, sí, porque era sí, sí, era sí. una chiquita de tercero de prepa. Esta no voy a decir su número, obviamente, pero luego me enteré que eran varias. Pero que era una película realmente, pues, como para universitarias, no tanto para preparatorianas. No, sí, sí, Y sí, era pues que estaban de más contenido explícito. excitadas que nada las pinches mocosas, ¿no? Y que entonces el Mr. Grey, ¿no? El Mr. Grey es como que, ay, el ay, no, qué horror. Entonces, como dices tú, las editoriales quieren que las niñas acaben idealizando este tipo. O sea, ya no es el príncipe azul de Walt Disney. Ahora estos son peores y más perversos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Como sea el príncipe azul, pues no tenía Era ideal, mucho era conflicto, ¿no? bueno, Sí, era bueno, lindo, ideal. bello, ¿no? Estos Acá son es, problemáticos, ¿sabes qué? oscuros, Y romantizan la relación de dominación que hay en esas dos novelas. Se eso romantiza al sí. final. Él hace lo que quiere con ellas. Y ella es así de, ay, sí, pero me ama. Es Ay, que qué me ama, sí, exacto, excitante. exacto. Y pues sí, o sea, somos una generación marcada por eso. Te digo, yo pienso que las generaciones de abajo no, porque sí las he visto, o sea, he hablado con amiguitas de mi hermano, por ejemplo, y ven series y me dicen, ay, ese personaje no me gusta. Y es el que a mí me gusta, ¿no? Y yo digo, ah, entonces el perturbado es este el que a mí me gusta, y ellas como que ya lo superaron, o sea, superaron como un poco ese estereotipo de hombre. ¿Cuál es su estereotipo de hombre ahorita? No me pregunto, no tengo idea. Pero como que también es un tema generacional, porque te van poniendo eso y te van haciendo consumirlo, ¿no? Pues las ferias de libros son para eso, las editoriales son para eso, o sea, para vender y para envolverte en esta cultura, y mientras más Pero, libros iguales sigan sacando con diferentes títulos, pues más los consumes, ¿no? Sí, es un mm, tema político, es un tema profundamente político, a mí nadie me saca de eso, político y es una capitalista, ¿no? Al decisión. final es el negocio, lo que, como dices, no, pues lo que venda, ¿no? Si la Ujú. porquería, se vuelven como Televisa, ¿no? Es que la Ándale, gente me consume porquería, entonces le doy porquería, ¿no? ¿Qué decía? Azcárraga decía, es que el público me pide mierda y pues yo le doy mierda al público, si es lo que quiere, le doy mierda. Tú, ujú, qué desgraciado, o sea, tienes en la televisora más importante que prácticamente te está educando y le das, y das mierda. Y efectivamente, mira, ustedes se educaron con eso, por nuestra generación, con las novelas, ¿no? Que también, o sea, igual, la misma pendejada era la pobre y encuentra un millonario, pues todas las Mercedes y toda la porquería de ándale. novelas de Thalía y toda esa porquería que aparte se exportó internacionalmente, que dices, ay, no, qué vergüenza, ¿por qué la mierda? ¿Por qué? ¿Por qué lo No, peor se y exporta? ¿No? antes de eso tienes las novelitas de entrega, o sea, por entregas. En México hay una que se llama Clemencia, ¿no? O sea, que son lo mismo, tus historias de amor de pues la chava que está en tu casa abordando, no sé qué, y llega este hombre que no es rico, pero de repente tiene una mina y tiene dinero, entonces se quiere casar con ella, ella no la quiere. O sea, hacen el Se mismo repite la contenido misma. años y años y años y años y años. Se refritea nomás con otros personajes, ¿no? Y otro contexto ahí, otro vestuario.
Ay, María, pues la verdad es que, híjole, qué delicia ha Platica el sido. mundo. ¿Qué? Perdón, digo, ya sabes que aquí mezclas dura, aquí se habla política, No, pues es está una mezcla, es que es eso, o sea, delicioso. no puedes desligar una cosa de, ay, No, no somos puedes desligar una puristas, cosa de la otra. ¿no? Y nomás hablar pura literatura y no nos vamos a meter a... no, aquí chingado, no. Aquí la línea editorial la marco Ujú. yo y la pinche Lore dice que se habla de política y se critica y todo. Oye, María, la verdad es que qué placer, qué buen fichaje. Soy bien lista, mira, tendré mala suerte, pero tengo buena intuición, ¿sabes? Tendré mala suerte en muchas cosas, pero... sabía cuando me dijiste, no, estudié literatura, inglesa, ¿verdad? Letras inglesas, dije, Literatura ya, en general. Sí, así. necesitaba mm, alguien, o sea, a mí me En gusta tu mucho vida. leer, si la chingada y conozco, pero yo no estudié letras, yo no tengo todo este bagaje que tú tienes, toda esta experiencia, qué padre que estés aquí, María, pues Al ya sabes contrario, Lore, gracias. que aquí vamos a estar Gracias, bien gracias. contentos cuando que nos vengas. O sea, yo esta novela ya la voy a buscar así ahorita en Amazon, ¿eh? Digo, no le quiero hacer Búscala, pinche búscala. publicidad a Si no, Amazon si no la encuentras, me escribes. o si por ahí está el PDF ahí gratis, bueno, ¿no? Pero el asunto es que ya, o sea, me enganchaste, ¿eh? Me enganchaste. Perfecto. O sea, sí, De ya eso se trata. hasta me acordé así, me conflictué y dije, no más. Qué padre, ¿eh? Qué Pues padre. de eso Ay, se trata, porque eso es lo bonito. O sea, lo bonito de la literatura es que te da para hablar de mil cosas más. sí, Y un libro, el que sea, puede despertar, aunque sea una mínima chispa de interés. Entonces, pues si a ti te gusta, a todos ustedes, auditorio, audiencia, les gusta, pues yo sin tema te sigo recomendando cosas, seguimos platicando de bonito, delicioso, por y ahí les favor, voy variando sí, un poquito de todo lo que sí, yo ¿no? encuentre, problemático o Sí, no. sí, 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 para que, mira, la intención es que, pues que la chaviza ay, la señora, la boomer, que le pierda miedo, es que no entiendo por qué luego les da tanto miedo, no sé, quizá porque es una estupidez, ahorita me acordé de los libros que te dan a leer, a mi mamá me decía, es que a mí en sexto de primaria me dieron a leer la Ilíada y la Odisea, bueno, es que también hay que tener criterio pues obviamente el niño odió la Odio la literatura. Pinches literatura. monstruos. Eso está para ya alguien de universitario, ya con un nivel de lectura más avanzado. No se lo das a un Sí, chamaco de tres depende años. mucho. O No, sea, no es solo que te pongan a leerlo y ya tú ahí piensa o sea, qué trataron te de decir. espantan, Te ¿no? tienen que llevar también y enseñarte la parte bonita del análisis literario. O sea, no es solo leerlo. Entonces, pues a mí me encanta y podría estar horas hablando de eso. No, hombre, qué padre. Fíjate que yo tuve una maestra excelente, Miss Lupita, en secundaria. Ella nos daba español y luego literatura. No, hombre, yo me aluciné con Ujú. literatura. Y de hecho nos hizo leer Los Tres Mosqueteros. En el salón, cada alumna, o sea, íbamos leyendo un fragmento distinto, ¿no? Pero esta maestra era buenísima porque decía, a ver, no, léelo bien, entonación, me estás aburriendo. Y nos así de, entonces nos tenía, era así como, y Hacía conectar. entonces sigue el siguiente capítulo, sí, sí, sí. Entonces estábamos bien emocionadas leyendo, Los Tres Mosqueteros, todas nos sentíamos, ¿qué es? Lady Jane, ¿no? Lady Jane del Jane tatuaje de Eyre la flor de o... lis. No, Ah, no, no, o sea, es cuando tienes una buena maestra, si tienes, porque a veces esto es de buena suerte, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Fue tan buena esa maestra, digo, yo ya leía desde antes, pues, pero, pero esta maestra hizo magia, hizo que una obra, que es un clásico, que mucha gente le pudiera sacar, al menos a alguien en secundaria, nos fascinó. Y yo creo que ay, qué de padre. ahí me agarró el gusto por los clásicos. Ujú. Y luego ya me fui al Conde de Montecristo y mis chaquetas mentales, ¿no? Pues no nos sueltes, Lore. Siempre hay Ay, cosas no, por pues descubrir, en serio. sí, no, pero está bien padre porque ya esta literatura que no la conocía, la tengo que leer, ¿no? O sea, pues por conocer esta vivencia y cómo ha sido el desgarre de quitarles, ¿no? Todo, o sea, te quito tu identidad, Sí, 1000%. te saco de tu tierra, te despojo de eso, el despojo de todo. Despojo. De lo que te hace humano, de lo que te forma. ¡Ay! Buenísima, ¿eh? Recomendación. Uy, qué bien, qué bien. Gracias, Lore. Pues Muy bueno, María, amable.
Pues aquí va a estar María, esta muchacha tan bonita y tan inteligente. Aquí la vamos a tener. Gracias, gracias. Es la ven chiquita, pero pues ya la escucharon. No, 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 muy Ya no bien, muy tanto. bien. Ah, como chingado, no, si tú no estás chiquita, pues yo soy un pinche vejestorio. Ay, pero si tenemos la misma edad, Lore. Sí, sí, la misma edad con 14 años de diferencia, mi amor. No, no, no es la misma edad, pero bueno. Ok, pues a todo nuestro auditorio espero que les haya gustado nuestro primer segmento dedicado a la literatura. La literatura salva, gente, en verdad, salva, salva, más que el Prozac. Los perros, yo sostengo que los perros, los michis y un buen libro te salva de muchos abismos, que pues ahorita hay mucha incertidumbre, la verdad está bien, está muy feo todo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ojalá que la gente le interese que tomar un libro les puede cambiar la vida y no en este rollo mamón de ay, para que se te quita lo pendejo. No, bueno, eso aparte va a pasar, ¿no? Y te va a quitar lo ignorante, pues también va a ayudar, ¿no? El chiste es que te mueve, te cambia. O sea, eres distinto cuando inicias a cuando terminas. Cuando acaba, sí. Entonces, esa es la magia de la literatura. Bueno, esperemos que sí les hayamos podido compartir nuestra pasión, Mafer. Que estés muy bien y por aquí Seguro nos que seguimos sí. viendo. Cuídese y ya sabe, aquí la pinche Lore lo sigue esperando. Bye. Adiós.